Dice, derechos, libertad de trabajo y profesión. Toda persona debe dedicarse a la profesión, industria, comercio o trabajo que desee. Derecho a elegir. Nadie puede ser obligado a presentar trabajos personales sin justa retribución y pleno consentimiento. Obligaciones. Respeto a las leyes. El ejercicio a cualquier profesión u oficio está sujeto a las normas legales y reglamentos que protegen la moral, la salud y la seguridad social. Requisitos de idoneidad. En ciertas profesiones existe el título académico o autorización especial. Ejemplo, medicina, derecho e ingeniería. Los principios rectores. Libertad con responsabilidad. El derecho al trabajo no es absoluto. Se equilibra con interés social. Protección del bien común. El Estado regula las actividades para evitar daños a la comunidad. Ejemplo, seguridad, salubridad, moral pública. No a la esclavitud ni servidumbre. Se prohíben los contratos que priven a una persona de su libertad o dignidad como servidumbre o renuncia a derechos fundamentales. ¿A qué se refiere esto? Básicamente a no tener esclavitud o trabajos forzados. Las limitaciones. Prohibición de trabajos forzados. Nadie puede ser obligado a presentar servicios sin consentimiento, a salvo servicio militar obligatorio, trabajos de jurados o cargos, servicio de profesionales obligatorios, médicos en zonas rurales, restricciones por interés público. La ley puede impedir el ejercicio de ciertas actividades cuando atenten contra la seguridad, moralidad o derechos de terceros. Básicamente, no hacer actos ilícitos. Contratos nulos. Se consideran inválidos aquellos que impliquen renunciar a la libertad del trabajo, que prometan la manera excesiva de una persona, como pactos de servidumbre. Derechos y garantías del artículo 1 al 19 de la Ley Federal del Trabajo. Se reconoce el derecho de todas las personas a un trabajo digno. Este es el artículo número 1 de la Ley Federal del Trabajo. Todas las relaciones laborales en México del trabajo, desde darse unas condiciones dignas y salubremente útiles, ninguna disposición laboral puede ir en contra de la Constitución. Básicamente tienes que tener un buen trabajo, tienes que tener derecho a él y básicamente que cumplan lo que te están pactando en el trabajo que estás haciendo. Dice, se prohíbe la discriminación por razones de sexo, religión, edad o condición social. Básicamente, no hacer ningún tipo de excepción o discriminación base a estos términos, religión, edad, condición social, entre otros. Religiones, creencias, um, color incluso. La siguiente es, los trabajadores no pueden renunciar a los derechos mínimos que marca la ley. Se establecen base para que los contratos de trabajo sean válidos, deben ser voluntarios, lícitos y respetar la dignidad humana. No tener ningún tipo de problema, no discriminar a nadie, no tener problemas en tu trabajo y tampoco crearlos para que todo esté funcionando de manera correcta. Define qué es un trabajo digno o decente. Respeto a la dignidad, no discriminación, acceso a la seguridad social, salario suficiente, capacitación continua y condiciones regulares e igualdad sustantiva. El trabajo no es una mercancía, el trabajador no es un objeto de comercio, sino un sujeto de derechos humanos laborales. Artículo 3. Reconoce el principio de la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, es decir, no solo igualdad formal, sino la igualdad real en oportunidades y condiciones. El artículo 20 al 53 de la Ley Federal del Trabajo dice así. Se definen los elementos básicos del contrato, individual del contrato, voluntariedad, pago, jornada, descansos y prestaciones. Se establece de cualquier condición ante contra la dignidad o libertad del trabajador es nula. Se garantiza el derecho a recibir un salario justo, a tener días de descanso y vacaciones. Se prohíben acuerdos abusivos como aquellos que obligan al trabajador a renunciar a sus derechos. Básicamente, obligar al trabajador para que él renuncie en vez de tener que pagarle indemnización base a los problemas legales que pueda ocasionar de manera forzosa. Dice así, el artículo 20 define el contrato individual del trabajo, acuerdo del trabajador y patrón, que establece que las prestaciones de servicios crea relación laboral aunque no exista un contrato escrito. Artículo 21. Se prueba la existencia del trabajo subordinado, se presume la relación laboral aunque no haya contrato escrito. Artículo 22. Edad mínima, 15 años. Entre 15 y 18 necesitan hacer autorización por sus padres y tienen prohibidos labores de cierto grado de peligrosidad, por así decirlo. Insalubres o nocturnas industriales. Básicamente, simplemente de manera matutina, sin trabajos que impliquen un riesgo para la salud de, en este caso, un menor.
El artículo 23. Los menores no pueden trabajar más de lo permitido ni empleos que infieran con su educación obligatoria. Básicamente tienen que seguir trabajando, pueden seguir trabajando, pero de manera obligatoria tienen que seguir con sus estudios. No pueden incurrir entre esos tiempos en los cuales está establecido que el joven tenga trabajo y lo respete. El artículo 24. El contrato individual debe hacerse por escrito y contener condiciones de trabajo, jornada, salario, lugar y puesto. Básicamente especificar en qué va a establecerse el joven en este caso o la persona que se dedique al trabajo y que tenga enterado qué es lo que va a hacer, cuándo lo va a hacer, dónde lo va a hacer y en qué condiciones va a laborar. Cuestión 5. Define los principios generales. Nadie puede ser esclavizado. Todos son libres para trabajar en lo que deseen y deben recibir un pago justo. Cualquier tipo de trabajo, mientras no sea lícito, tienen todo el derecho cualquier persona para ejercerlo. No tiene por qué tener ningún tipo de problema de discriminación o trabas para poder completar este servicio o este trabajo que está prestando o en este caso algún tipo de contrato. El artículo de la Ley Federal del Trabajo, el artículo 1 al 53, traduce estos principios en normas específicas como se deben redactar los contratos, que derechos mínimos tienen los trabajadores y qué condiciones están prohibidas. Básicamente, qué cosas no puedes hacer en el trabajo que estás ejerciendo. Dicho de forma sencilla, el artículo 5 establece la idea general de la libertad laboral. Todos pueden trabajar en lo que deseen. Y la Ley Federal del Trabajo, en sus primeros 53 artículos, se encarga de hacerla operativa en la vida real. Y dice así, el siguiente artículo, que es el artículo 25, dice, contrato escrito debe contener datos personales de las partes, duración, lugar, jornada, salario, prestaciones, puesto y capacitación. El artículo 26, contratos por tiempo determinado, válidos, si la naturaleza del trabajo lo exige. El artículo 27, contrato por obra determinada, procede si se trata de un trabajo en específico, construcción en un edificio, básicamente. O sea, se refiere si tienes un trabajo en cierta cantidad de tiempo, en este caso, como ejemplifiqué, es en una construcción, se establece el tiempo en el que tiene que durar la construcción y en caso de que pase ese lapso de tiempo y no se establece y el trabajador sigue trabajando después de la fecha en la cual se firmó el contrato, se estipula que es un contrato sin término de tiempo. El artículo 28. Contrato por temporada es válido cuando las labores no requieren continuidad. Básicamente, es como en una cosecha. Simplemente se establece que, ¿sabes qué? Mi cosecha va a estar en esta fecha, tengo dato para ayudarme a recolectar mi cosecha de esta fecha a esta fecha, y se termina el contrato y no debe haber ningún tipo de problema legal. El artículo 29. Sustitución del patrón, cambio de dueño, no afecta a los derechos de los trabajadores. En ningún aspecto puede haber cambio en caso de que vendas algún tipo de empresa, se cambia de patrón o administración en este caso, no debe haber ningún tipo de afectación para tus trabajadores. El artículo 30. La relación laboral continua, a pesar de las modificaciones del centro de trabajo. Todo debe seguir exactamente igual, aunque haya modificaciones en el lugar, ubicación en el cual se esté ejerciendo. El artículo 31. Periodo de prueba. Máximo 30 días aplicable a 180 encargos de dirección o especializados. 30 días para un trabajo más sencillo, por así decirlo, que no ocupe capacitación extendida. Y en caso de que sea cambio de administración, en este caso, o de patrón, se pueden contener hasta 7 meses, en los cuales 6 meses debe estar el patrón a la orden y pendiente de lo que pueda suceder en ese transcurso de tiempo en el cual se hace el cambio de propietario. El artículo 33. Los convenios que impliquen renuncia a los derechos son nulos. Conflictos deben conciliarse ante una autoridad laboral. No puedes hacer nada en lo cual inflija los derechos humanos de la persona. El artículo 34. El contrato por tiempo indeterminado es la regla general. ¿A qué se refiere? Es lo que mencionaba hace unos instantes. Si tú tienes algún contrato, se estipula una cierta cantidad de tiempo y tú sigues laborando después de eso, básicamente se vuelve un contrato por tiempo indeterminado en el cual ya tienes que cumplir con los derechos y las estipulaciones que habías puesto en el contrato original hasta que suceda algo externo a ti para decidir hacer esa terminación de tiempo con la persona en la cual estás contratando en este caso. El artículo 35. Las relaciones pueden ser
por obra o por tiempo determinado, por temporada o por tiempo indeterminado. Básicamente lo que hablamos en los anteriores artículos, tiene que ser estipulado el tiempo, la fecha de terminación, en caso de que no se cumpla, se hace por tiempo indeterminado, respetando todo lo estipulado en los contratos. El artículo 36, si el contrato es por tiempo determinado, termina al concluir el plazo. El artículo 37, contrato por obra concluye al terminar la actividad. Artículo 38. Si no se señala la duración, se entiende que es por tiempo indeterminado. Ese es otro caso. En caso de que tengas un contrato, no firmes un tiempo de inicio y de finalización del contrato, se vuelve por tiempo indeterminado y seguimos respetando las mismas trabas en las cuales te pagan lo mismo, las mismas horas, en caso de que haya algún tipo de cambio en el que tú estés de acuerdo como trabajador y en este caso como patrón también tiene que hacerse el acuerdo. El artículo 39, perdón. Si al concluir el plazo u obra el trabajador sigue elaborando, se convierte en un contrato por tiempo indeterminado. Es lo que estábamos hablando hace unos minutos. Nos vamos a saltar del artículo 42 a 45. Y dice así, el artículo 42, causas de suspensión. Enfermedad contagiosa, incapacidad temporal, prisión preventiva, servicio militar, designación como representación sindical, falta de documentos para trabajar. Cualquier tipo de falta en estos documentos se puede hacer acuse de suspensión del trabajador o en su caso expulsión de la obra o simplemente dada de baja de la empresa en la cual se está laborando. El artículo 43. La suspensión inicial inicia en el momento en el que ocurre la causa, inicio de incapacidad médica, en este caso, que es el ejemplo en el que me voy a basar, es si yo tengo algún tipo de enfermedad, lo estipulo, lo pongo y lo pongo presente a mi patrón en este caso para que sea verídico y comprobar qué es lo que está sucediendo para que no me invaliden mi trabajo y no hacer las faltas que existen para, por así decirlo, quemarlas en el proceso. Artículo 44. Durante la suspensión, el trabajador no presta servicios. El patrón no está obligado a pagar salario, salvo excepciones de la ley que la ley disponga. Básicamente lo que estábamos hablando. Si es algún tipo de problema en el cual se pueda estipular, lo tienes que presentar y no debe haber ningún tipo de problema. El artículo 45. La suspensión termina cuando cesa la causa que la originó, se reanudan los derechos y obligaciones laborales. En caso de que sea algo médico, que sea pasajero, no sea de gran gravedad o no tengas que tener pausa temporal estipulada, en este caso por tu médico, todo regresa a su normalidad sin ningún problema. Artículo 46. El trabajador puede separarse sin responsabilidad cuando haya causa justificada. Puede tomar una decisión sin ningún problema para salirse de ese trabajo y no debe haber ningún tipo de represalia. Artículo 47. El patrón puede despedir sin responsabilidad si el trabajador incurre en faltas de probidad, violencia, injurias, insistencias injustificadas, negligencia, obstinencia, emigridez, drogas o incumplimiento grave, entre otras. Debe notificarse por escrito que el contrato se está acabando y por estas razones para que no tengas ningún tipo de problema legal. En este caso, tú como patrón tienes que estipular qué es lo que sucedió y en caso de que demanden, tienes que comprobarlo. El artículo 48. Si el despido no es justificado, el trabajador puede demandar reinstalación o indemnización de 3 meses más salarios caídos. El artículo 49. El patrón puede optar por indemnizar al trabajador en ciertos casos en lugar de reinstalarlo en cargos de confianza, en caso de que haya algún tipo de problema más personal en el cual no te convenga que regrese a tu empresa por algún tipo de miedo de represalias que pueda causar en tu empresa en este caso. El artículo 50. Indemnizaciones de 3 meses de salario, 20 días por año trabajando y prima de antigüedad, entre otras. Eso es lo que tienes que estipular en caso de que se haga un despido. Tienes que los 3 meses de salario, 20 días por año trabajado y la prima de antigüedad. Y el artículo 51. El trabajador puede rescindir la relación sin responsabilidad si el patrón lo engaña sobre condiciones o maltrata, reduce salario y expone los riesgos